Ya estamos en nuestra parte 11 de nuestro discipulado, la honra del llamamiento, que significa que Dios nos llame en su propósito, nos llame delante de Él a que nosotros le sirvamos. Sin duda ha sido una honra, ha sido una bendición, y no es por nosotros mismos, sino que es para poder honrar su nombre. Todo aquello que Él nos provee, todo aquello que Él nos da, tenemos que tener claro que siempre es para honrarle a Él. La semana pasada quedamos un poco a media, así que quiero retomar uno de los puntos anteriores para poder continuar con lo que habíamos quedado pendiente. Y le voy a leer lo siguiente. Dijimos esto la semana pasada. Ni los milagros ni las más excelentes revelaciones que Dios pueda entregarte en algún momento van a merecer gloria a tu persona. En ninguna manera, solamente la gloria que tengas será otorgada por Dios, y esa honra y esa gloria siempre será para Él. Entendemos que cada vez que Dios nos muestra algo, nos entrega. Hemos estado hablando este último mes acerca de la mayordomía, ¿cierto? Acerca de cómo administramos nuestros recursos económicos, y es simplemente una administración. Uno dice, por ejemplo, cuando uno trae nuestra ofrenda, trae los diezmos, nosotros decimos, le estoy dando a Dios lo que le corresponde, pero en verdad todo tu sueldo le corresponde a Dios, no simplemente el 10%, es que todo le corresponde a Él. Entonces, cuando entendemos y comenzamos y partimos de esa plataforma de que no es tuyo, sino que tú simplemente lo estás administrando, y tú honras a Dios con eso, tu dinero y tu economía se ve mucho más fortalecida. Tú ves un fruto distinto, tú ves algo distinto versus otra persona que quizás pueda tener los mismos gastos que tú, pueda tener el mismo ingreso, pero en tus manos eso fructifica. ¿Por qué? Porque tú entiendes el principio de que lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. Tú simplemente lo administras. Entonces, como administradores de Dios, embajadores de Dios, como sus hijos, nosotros estamos llamados siempre a administrar sus cosas. Cuando tocamos el tema acerca de la tribu de Leví, del linaje sacerdotal, ¿cierto? Entendíamos que los sacerdotes tomaban parte de la ofrenda de Dios. Y eso era literalmente que nosotros estábamos habilitados y tomamos la misma esencia de Dios. Cuando nosotros decimos que nosotros somos portadores de su gracia, de su espíritu, es que nosotros le portamos a Él. En el antiguo pacto, ¿cierto?, se hacía externamente, físicamente se llevaba el arca sobre los hombros. Hoy día nosotros lo internalizamos. Pero eso tiene una medida mayor, un estándar mucho más perfecto, una responsabilidad mucho más grande. Por lo tanto, todas las cosas que podamos tener, todo lo que Dios te pueda entregar, simplemente es para honrarle a Él. La plenitud de nuestro llamado únicamente va a permanecer en el tiempo cuando honramos a Dios. Estas cosas las dijimos la semana pasada. Nuestro llamado subsiste y se mantiene cuando tiene cimientos fundamentados en Cristo, en la palabra, en su consejo e instrucción. Ese es otro de nuestros pilares fundamentales, lo que habla Hechos 2:42 acerca de la doctrina de los apóstoles. La doctrina es nuestro fundamento, la doctrina es la palabra, sus principios, la ley, los mandamientos. Esa es la doctrina, ese es nuestro fundamento. De ahí nosotros comenzamos a construir todo lo que Dios quiere para nosotros. No importa cuán encumbrados estemos en nuestro llamamiento o en la labor, en el propósito que Dios nos ha dado. Si no honramos a Dios, tarde o temprano vamos a caer de esa posición de privilegio. Vemos que, y la semana pasada hablábamos acerca de los hijos de Elí, que ellos prostituyeron el sacerdocio. Ellos literalmente se vendieron a prácticas que Dios siempre rechazó. Ellos usurparon, ellos transgredieron la ofrenda que se le ofrecía a Dios, ellos transgredieron la santísima responsabilidad de servir dentro de la casa de Dios, porque era un linaje escogido, era una nación, dentro de una nación, dentro de las 12 tribus, era un pueblo escogido, y lo vamos a ver más adelante cómo Dios escoge a este pueblo. Vimos acerca de lo que Pablo decía respecto a
atributos o las características que tenían que tener los diáconos y los obispos, ¿cierto? Y entendíamos que esas cosas no simplemente eran para ellos, sino que también aplicaban para nuestra vida, ¿cierto? Yo les ponía el ejemplo acerca de los hombres, que tenían que ser hombres de una sola mujer. Y eso no es solo para el diaconado ni para el obispado, sino que todos los hombres tenemos que ser, o tienen que ser hombres de una sola mujer. Un hijo de Dios debe ser alguien maduro, ¿cierto? Lo hemos dicho, crecido, porque es un representante. Pablo, yo les dije la semana pasada que ustedes leyeran Romanos 12 y Romanos capítulo 3, ¿cierto? No sé, no voy a preguntar cuántos lo leyeron, pero vamos, dijimos que y Pablo enumera una serie de características, de cosas que nosotros debemos hacer, ¿cierto? Y decíamos lo siguiente: si nosotros realmente estamos amando con un amor genuino, desinteresado, como él lo plantea, si no soy hipócrita, no me conformo a las cosas de este siglo, ¿cierto? No tengo un más alto concepto de mí mismo del que debo tener. Todas esas cosas, si yo las pongo frente a mí, las analizo, y yo veo que las estoy haciendo, es porque realmente estoy teniendo entendimiento de la voluntad de Dios. Cuando entendemos que estamos caminando y haciendo la voluntad y caminando en los principios correctos, es porque estamos teniendo entendimiento y estamos adoptando la responsabilidad que significa caminar en ese tipo de principios. Por ejemplo, el hecho de amar a alguien, le pongo el ejemplo máximo al tiro. ¿Cómo nosotros amamos a alguien? ¿Cómo yo amo a mi enemigo? Porque dentro de este lugar quizás es un poco fácil. Amar a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, eso es muy fácil. Porque me he criado con ellos, porque tenemos la misma sangre, porque hay un vínculo familiar. Pero es difícil amar a alguien que no nos cae muy bien, que tiene conductas que no me agradan, que son contrarias a mis conductas. Eso es difícil. Pero entonces, si nosotros amamos a esas personas con un amor genuino, es cuando vamos a estar entendiendo los principios de Dios. Es cuando nosotros vamos a adquirir favor de Dios, es cuando las cosas de Dios van a venir a nosotros. Entonces, si no leyeron Romanos 2 y 13, léalo, escudriñelo. El versículo 11 del capítulo 13 es muy decidor, porque le dice a los hijos de Dios que despierten, porque la hora ha llegado de que ustedes despierten, de que se despierten de ese sueño. Y cuando dice la hora, es que nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos de Dios. En algún momento vamos a hablar acerca del entendimiento de las cosas de Dios, que no es simplemente tener conocimiento, sino que es una mayor responsabilidad el hecho de tener entendimiento acerca de sus cosas. Entonces volvemos al punto y comenzamos lo que tenemos para el día de hoy. Y dijimos lo siguiente: no importa cuán encumbrado tú estés en tu llamamiento, en lo que Dios te ha entregado, la plenitud de tu llamado en algún momento va a llegar. Si tú caminas y te conduces en los principios de Dios, la plenitud de tu llamamiento en algún momento va a llegar. Tú vas a ser exitoso, tú vas a ver fruto. Dios te va a dar fruto. Y vas a estar en un punto alto, y los puntos altos siempre van a crear expectativas. Esos puntos altos siempre te van a demandar algo más. Pero cuando tú estás en ese punto alto, en ese punto donde tú aparentemente eres exitoso, donde las cosas te están saliendo bien, donde tu matrimonio está fortalecido, tu economía es buena, tú no tienes problemas con tus hijos, tú tienes un buen trabajo, en la iglesia te estás desarrollando, la gente te respeta, te honra, te tienen como un ejemplo. Esas cosas pueden llegar a tu vida. Y tienen que llegar si tú caminas bajo los principios de Dios. Pero es necesario que en esos puntos altos de nuestra vida nosotros también no solamente tengamos entendimiento de las cosas, porque nosotros no llegamos a nivel de madurez para tener entendimiento de las cosas simplemente. Nosotros tenemos entendimiento de Dios, pero en ese lugar muchas veces ocurren giros inesperados en la vida de las personas. Por eso es necesario que en esos lugares altos nosotros creemos resguardos. En la Biblia, todos los reyes de Israel tuvieron la oportunidad de llegar a lugares altos. Su reinado fue exitoso en algún momento. Muchos reinados fueron un desastre. Pero vamos a poner un par de ejemplos, un harto de ejemplos, acerca de reyes que llegaron a esos lugares altos, pero se les olvidó resguardarse en aquellos lugares. Y la importancia de lo que Pablo dice acerca del que piense estar firme, mire que no caiga.
Entonces todos los reyes tuvieron una cúspide, tuvieron en su curva, en su gráfica de su reino, ellos tuvieron un punto alto, ¿cierto? Pero vamos a ver que de ese punto alto rápidamente se fueron a un punto muy bajo, porque no supieron resguardar ese momento. Un ejemplo claro, y vamos a comenzar con David. Ustedes pueden ver que cuando David llega al pic de su reinado, llega en 2 de Samuel, en capítulo 5, capítulo 6, ustedes lo pueden leer en su casa. Él tenía la intención en su corazón de traer el arca de Dios. Bueno, entre tanto él se equivoca. Luego restituye, va a la casa de Obed-edom y la trae correctamente. En 2 de Samuel 7, en el versículo 1, Dios le entrega el reposo y le entrega a todos sus enemigos. Él tiene paz acerca de la guerra. Y no era intimidado por ninguno, porque Dios era quien peleaba sus batallas. Su corazón tenía el deseo también de construir la casa de Dios. Ahí es cuando viene el profeta Natán, ¿cierto? Y le dice que él no la construiría, sino que la construiría su hijo. Vemos cómo podía conquistar él tierras, expandir su reino, cómo mostró honra, gloria al nombre de Dios, cómo conquistó a los sirios, a los moabitas, a los amonitas. En el capítulo 8 y en el capítulo 10 de 2 de Samuel. Estaba constantemente teniendo éxito David en las cosas que hacía. Era un hombre literalmente exitoso, porque tenía reino, su reino estaba fortalecido, tenía riquezas y Dios le había respaldado en toda la guerra. En ese tiempo las guerras eran lo más importante. Si tú ganabas una guerra, conquistabas tierra, tu reino se fortalecía. Entonces Dios le empezó a entregar todas estas cosas. Sin embargo, llegó un punto alto de su reinado. Y su punto alto es en el capítulo 11 de 2 de Samuel. Y es lo que sucede con Betsabé. Él entendiendo las cosas, él ya conociendo su futuro, Dios ya le había dicho lo que tenía que hacer, él ya sabía cuál era su destino, él aparentemente tenía mucho éxito en las cosas que hacía porque Dios estaba con él, no se había apartado de la palabra de Dios. Sin embargo, él estando en un tiempo determinado, él decide quedarse en su casa. Él teniendo entendimiento, en el tiempo de ir a la guerra, él decidió quedarse en su casa. Entonces, en este punto alto de su vida, es cuando él olvidó el fundamento de la construcción. Él olvida cómo construir. Él había construido muchas cosas en su reinado, sin embargo, olvidó y dejó pasar algo muy importante. Y es lo que la ley de Moisés dice en Deuteronomio 22, versículo 8, si no me equivoco, dice acerca de que cuando construían casas, las casas en el terrado, en el tejado, tenían que tener algo que se llamaba pretil. Es como una baranda, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la gente no cayera de esos lugares altos. Entonces ustedes figuren eso y lo ponemos en un ámbito espiritual. Él literalmente y físicamente estaba en un lugar alto porque estaba en el balcón de su casa. Y en el tiempo determinado que él decide, hace una mala decisión, no teniendo entendimiento, en esa condición él pasa por alto esto y olvida el fundamento de la construcción. Es por eso que tenemos que tener tanto cuidado cuando las cosas nos están saliendo bien. Es por eso que tenemos que tener cuidado en nuestro llamamiento cuando la gente está viniendo a ti, cuando tú estás teniendo revelación, cuando Dios te está mostrando cosas. Porque en esos lugares altos, si tú olvidas armarte de aquellas cosas que Dios ya estableció, como son los pretiles, tú seguramente vas a caer. Y no solamente tú. Dice, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa. Si de él cayera alguno, no simplemente vas a ser responsable de tu caída, sino que también puedes ser responsable de la caída de los que están a tu alrededor. Hace una semana yo les decía que cuando ustedes tienen o nosotros tenemos gente a nuestro cargo en el trabajo, en la universidad, tú eres líder de un grupo, tus decisiones, para bien o para mal, van a afectar a aquellos que están bajo tu autoridad. Es por eso que nosotros tenemos que ser entendidos, sabios, no simplemente con las cosas de la iglesia, con lo que Dios atañe, sino que con todo lo que nos rodea como hijos de Dios, en nuestro ámbito natural. Es por eso que hablamos de que nosotros vivimos en este mundo natural, no somos determinados por las cosas naturales, nosotros nos gobernamos por principios divinos. Entonces, cuando esos principios divinos gobiernan toda tu vida, es cuando tú vas a ver frutos.
cuando tú vas a ver resultados en lo que haces. No solamente aquí en la iglesia, sino que afuera también. Eso es lo que nosotros conocemos. Esta estación, este tiempo, se trata de hijos convirtiéndose en padres. No es que, y todos tenemos que caminar como hijos para ser padres. Pero ¿cuál es la clave? Caminar como hijo primero. Debemos caminar como hijos en este lugar. Nosotros acá tenemos un padre que es representativo de Dios en este lugar, en esta casa, en nuestra autoridad, nuestro hombre establecido. Pero nosotros nos alimentamos de la gracia que Dios ha depositado sobre él, y esa gracia es una gracia de paternidad. Por lo tanto, si tú te alimentas de esa gracia de paternidad, tú también vas a estar siendo un padre en el lugar donde tú te desarrollas. Es por eso que la gente va a venir a ti, porque ve una figura paterna en ti. Porque tú te estás alimentando y estás bajo la unción de un padre, siendo hijo. Por eso la gente, cuando tú estás en tu trabajo, tú te vas de vacaciones o tú sales por mucho tiempo y luego llegas, dice, menos mal que llegaste porque ya te estábamos extrañando, nos hacías falta. La gente se hace dependiente porque la gracia te hace dependiente. Amén. Entonces no olvidemos crear los resguardos en nuestros momentos altos de nuestro llamado, de nuestro ministerio. Con el rey Salomón, con el hijo de David, ocurrió exactamente lo mismo. Él era un hombre que supo pedir las cosas correctas. Cuando él, en el reinado, él era un hombre joven y Dios le pregunta que qué quería, qué deseaba él para poder reinar. Entonces en ese momento donde él tiene entendimiento, es sabio, y sabe discernir aquello preciso que tenía que pedir. Salomón fue un hombre que pidió las cosas correctas. Él le pidió sabiduría y entendimiento para gobernar un pueblo, porque él era un hombre muy joven. Él dice, yo soy un hombre muy joven, ¿y cómo yo voy a poder gobernar a esta gente? Entonces cuando le pide a Dios entendimiento y sabiduría. Entonces cuando tú le pides las cosas correctas a Dios, Dios no simplemente te va a dar lo que tú le estás pidiendo, que es correcto, sino que te va a añadir mucho más. A Salomón le añadió muchas riquezas, le añadió fama. El hombre era sabio, entendido, tenía discernimiento espiritual. La gente venía a pedir consejo. Aún la reina de Saba, una reina pero muy poderosa en aquel tiempo, vino, le entregó obsequios y quería ver cómo él gobernaba ese lugar. ¿Por qué su nombre era tan extenso en la faz de la tierra? ¿Por qué era tan conocido? Entonces cuando tú tienes entendimiento, sabiduría, la gente va a querer venir a ti, va a querer venir a buscar un consejo. Porque tú estás teniendo las llaves, las herramientas para poder guiar a esa gente. No simplemente la iglesia, eso es afuera también. Ahora, ¿cuál fue el problema de Salomón? Salomón tampoco supo, en el pic de su llamado, en lo más alto, tampoco supo crear un resguardo. Y él se dio a las mujeres extranjeras, no a una, sino que a muchas. Mujeres que no honraban el nombre de Dios. Por lo tanto, él no supo ver cuál era su debilidad. No entendió y no supo cómo crear un pretil en el momento adecuado de su vida. Y eso ciertamente fue reprendido por Dios, fue amonestado. Tenemos el caso del rey Ezequías también. Segunda de Reyes, ustedes lo pueden leer, capítulo 18, 19 y 20. Ezequías, cierto, un gran reformador de sus tiempos, quitó la idolatría prácticamente del pueblo, quitó las imágenes, los símbolos de acera, ¿cierto? Hizo pedazos de la idolatría. Él era un verdadero adorador. Y es cuando Dios en algún momento le dice, Ezequías, ordena tu casa. Y es cuando le viene la enfermedad. Cuando no tiene, y aquí nosotros sacamos una lección tremenda, que cuando tu casa no está ordenada, la enfermedad va a golpear tu puerta. Por eso le dice, ordena tu casa, porque han venido a pedir tu alma. Él literalmente era un adorador, pero no supo crear un resguardo específico. ¿Y por qué se los digo? Porque él viene y su actitud es totalmente correcta cuando le dicen que él va a morir. Porque él dice que se postró, oró, se humilló, ¿y qué dice? Dios le extendió 15 años más de su vida. Pero en esos 15 años, estando él en una plataforma de madurez, de éxito, porque Dios le había extendido su vida en la tierra, dice que llega el rey de Babilonia, el príncipe de Babilonia, a ver su reino. Entonces Isaías se enteró de esto y va donde él y le dice, ¿qué le mostraste? Y él dice, le mostré toda mi casa,
toda la riqueza de mi casa yo se las mostré. Nada quedó al descubierto del príncipe de Babilonia. Entonces ahí Isaías dice, llegará el día en que esas mismas personas van a venir a tu casa y van a saquear todo aquello que tú mostraste por cuanto no diste la gloria a Dios. En ningún momento Él nombra a Dios como aquel que le entregó esas cosas. Entonces cuando tú le abres las puertas a Babilonia, a la gente, y tú muestras tu auto, muestras tu casa, muestras tu éxito, simplemente porque crees que tú lo hiciste, es cuando esas mismas cosas te van a venir y van a derribar aquello que en algún momento fue excelentísimo para la honra de Dios. Entonces tenemos que tener ojo en cómo nosotros construimos, no con nuestros diseños, sino que con los diseños y los principios de Dios. Tenemos al rey Josafat. También él comenzó muy bien su reinado. Un hombre siendo muy joven comenzó a reinar. No se apartó de los caminos de David su padre, él seguía las cosas de Dios. También fue un hombre vencedor en batalla, porque Dios libraba sus batallas. La gente venía a darle obsequios. Los filisteos ya no hacían guerra con él porque sabían que iban a perder. Hacían todo lo contrario, venían y le entregaban regalos. Y nadie quería meterse con él porque Dios libraba sus batallas. El problema fue que él en un tiempo, cuando ven que el reino estaba dividido, Israel estaba dividido en el norte y los del sur, entonces él viene y hace alianza con el rey de Israel, el rey Acab, muy mal hombre que permitía la iniquidad dentro del pueblo de Israel, la idolatría. Entonces él hizo alianza con él. Sus días fueron muy malos, los últimos días de Josafat. La historia no es muy clara, pero sus días fueron malos los últimos, porque él hizo lazos con gente, hizo amistad con gente que no debía hacer amistad en el momento alto de su llamado. Entonces, ¿cómo nosotros administramos, entre comillas, el éxito que Dios nos da, la fama que Dios nos da, producto de que en algún momento lo estuvimos haciendo bien, porque caminamos en los principios? Esas cosas vienen porque tú caminas en los principios de Dios. Pero ¿cómo te resguardas en aquellos lugares altos? Pareciera ser que llegamos a un punto que nos sentimos tan cómodos que nos olvidamos de las cosas que son esenciales. Tenemos el caso de Pedro. Pedro, cuando estuvo con Jesús, él estuvo con Jesús, caminó los 3 años del ministerio con Jesús, vio grandes milagros. Él fue partícipe de los milagros cuando repartieron el pan a tanta gente. Pero cuando Jesús fue entregado, y dice que lo iban a crucificar, ¿cierto? Y vienen y le dicen, tú andabas con Jesús. Y él le niega, le dice, no, yo no andaba con ellos. Después viene otra criada y le dice lo mismo. Y él le dice, no, yo no lo conozco. Entonces ya la tercera vez le dice, no, yo no conozco a ese hombre. E incluso se puso a maldecir a la gente. Entonces él, teniendo la unción del Hijo, estando y degustando de la misma gracia, llega a un punto que no sabe cómo crear su resguardo. Y es un hombre débil, es un hombre que no tenía entendimiento. Él, cuando dice, yo no conozco a ese hombre, está diciendo literalmente que no tiene entendimiento. Entonces, cuando nosotros estamos tan cómodos en lugares tan altos, en lugares tan plenos, que sí, son plenos, no es que tú estás viviendo un sueño, son plenos. Lo que pasa es que después de sentirnos tan cómodos, olvidamos las cosas que son fundamentales y esenciales, como los principios de la construcción. Y no solamente nos arrastramos a nosotros, sino que podemos arrastrar a mucha gente más. Entonces, por eso es que es tan importante. Hay mucha gente que no lee el Antiguo Testamento. Pero es tan importante porque ahí están las claves. Ahí están los principios más fundamentales. Que el Nuevo Testamento simplemente los replica. Les da una aprobación. Los trae a la práctica. La gente lo vivía. Los apóstoles. Pero tenemos que ir al fundamento, a los principios, de cómo nosotros construir este llamado que Dios nos está haciendo. ¿Recuerdan cuando Jesús va a orar al Getsemaní? Y está en el momento cúspide del llamado de Dios, porque iba a ser entregado y él iba a cumplir el propósito. Entonces va con sus discípulos
y va con Pedro, Juan y Jacobo, ¿cierto? Y después él se va un poco más allá y él dice, orad, velad conmigo. Y después él vuelve y ve que los discípulos no, dice, ustedes no han podido orar conmigo ni siquiera una hora. Entonces cuando te sientes cómodo, tú olvidas las cosas que son necesarias para tu llamado. O sea, si tú estás tan cómodo que olvidaste y dejaste de lado la oración, tú tienes un gran problema. Tenemos un gran problema si no oramos. Cuando llegamos a lo alto de nuestro llamado, podemos simplemente negar las cosas que Dios está haciendo. Porque en el punto más alto, esto puede sonar fuerte lo que les voy a decir, pero es así. Cuando llegas a lo alto de tu llamado, puedes simplemente negar las cosas que Dios está haciendo en el tiempo presente. Porque en el punto peak, como Sansón, puedes ir a casa y acostarte con Dalila y entretener a los filisteos y vas a necesitar que alguien te ayude. Tú no simplemente vives de una apariencia. Tú en este lugar eres igual que afuera. No vivimos en una dualidad de vida. Vas a necesitar que te ayuden, vas a perder tus ojos, como lo hizo Sansón, porque en la cúspide puedes perder el entendimiento de las cosas que ya habías entendido. Puedes llegar a perder el entendimiento de las cosas que ya habías entendido por cuanto dejaste la responsabilidad de lo que significaba ese entendimiento. El pueblo de Israel no tuvo conocimiento, fueron faltos de entendimiento y estuvieron prontos a caer. Y cayeron. Por cuanto no hubo conocimiento ni entendimiento de las cosas de Dios. Ahora nosotros hemos sido instruidos en esto. O sea, nosotros tenemos la palabra, la Escritura nos modela y nos enseña y nos dirige a cómo nosotros tenemos que actuar. El Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. O sea, si nosotros no anhelamos fervientemente el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros estamos perdidos. Estamos acá, ¿cierto? Estamos bien. Quiero leerles algo. Dice Efesios 3, versículo 16 en adelante. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Nosotros, para mantener una posición de madurez, una posición alta en nuestro llamado, en lo que Dios ha hecho y determinado para nosotros, nosotros tenemos que ser ministrados por el Espíritu Santo, en poder. Ese poder nos va a dar la autoridad, la capacidad de poder tener dominio en las cosas que Dios ya ha dispuesto en la eternidad para nosotros. Me gustó mucho algo que dijo nuestro anciano Fidel cuando hace una semana atrás, y esto es muy cierto y es tan revelador porque dice, Dios cuando crea al hombre y le da dominio, Él le da dominio de todas las cosas en la tierra. Él le dio a administrar todas las cosas. Entonces Adán podía ejercer dominio. Cuando tú ejerces dominio, dijimos la semana pasada que las cosas van a venir a ti. Los animales vinieron a él y él tuvo que ponerle el nombre. Él no tuvo que ir a buscar a todos los animales. Dice que los animales venían a él. Entonces este dominio en algún momento se perdió con el mismo Adán. Pero Cristo viene y nos entrega la llave y la clave para nosotros poder gobernar nuevamente. Ahora somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de ejercer nuevamente ese dominio. Entonces Dios en un principio creó al hombre, creó el universo, la tierra, y se lo entregó al hombre. Lo perdió, pero para recuperar lo que hizo Dios, de nuevo entregó algo, se desprendió de algo, de su Hijo Cristo. Amado, eso es tan poderoso, es tan notable el gesto que hace Dios
por nosotros, cuando Él crea al hombre, cuando Él crea la tierra, Él no dice que quedó más o menos, que quedó, no, qué bonita nomás. No, a Él le agradó, porque realmente hizo una obra perfecta. O sea, ustedes ven en algún momento a Dios como cachetoneándose, wow, que me quedó bonito esto. ¿Ah? Pero era lógico, porque lo que había hecho era perfecto. El hombre era perfecto, su creación era perfecta, los cielos, las estrellas, los mares, todo era perfecto. Y eso lo entregó a nuestra administración. Pero luego, para recuperar lo perdido, nuevamente entrega lo más preciado. Es por eso que el principio y el fundamento acerca de lo que hemos estado hablando este mes de la mayordomía de nuestra economía, el principio básico y más poderoso que sustenta tu economía es el que tú puedas dar. Si tú no das, tú estás perdido. Literalmente tú estás perdido. Eres un hombre necio. ¿Recuerdan en Lucas lo que dice? El hombre insensato que adquirió riqueza y dijo, pucha, ¿dónde meto tantas cosas? Voy a derribar los graneros y voy a hacer algo más grande para guardar todo lo que yo tengo. Y dice, alma mía, deleítate porque mira todo lo que has juntado. Y dice al instante, hombre necio, hoy vienen por tu alma. ¿De qué sirvió tanta riqueza si no fuiste capaz de darla? Si Dios pudo dar a su hijo es porque tú también puedes dar tus cosas. Pero ¿cuándo tú vas a poder entregar esas cosas? Cuando esas cosas no gobiernen tu vida. Tú puedes dar algo cuando esas cosas no te determinan como persona. Y es importante hoy cómo el dinero determina a las personas. Bueno, eso es parte de la segunda parte de nuestro culto, ¿cierto? Entonces dice, las formas que Dios nos mueve a construir nuestro llamado siempre tienen instrucciones específicas. Todo tiene una significancia. Y es porque sus formas son perfectas. No necesitamos añadir nada. Ni que tampoco tengamos la buena intención de querer añadir algo. Porque no va a servir. Porque a algo perfecto tú le puedes añadir algo. No. Debemos resguardar nuestros puntos altos, crear pretiles en nuestros llamados, en nuestras familias, de forma que cuando todo esté bien, no nos confiemos ni nos acomodemos a nuestras formas, sino que entremos en el reposo de Dios, porque aún en el reposo de Dios tú te mantienes activo. Cuando decimos que estamos en el reposo de Dios, que debemos entrar en el reposo de Dios, no es que tú entras a un lugar para sentarte y hacer nada. No, a Dios no le gustan esas personas. Y vamos a ver por qué no le gustan esas personas. Quiero leer esto. El punto esencial para poder honrar a Dios en cada etapa de nuestra vida es a través de valorar la honra que se nos está dando. Es decir, ¿tú te sientes honrado por el hecho de ser llamado un hijo de Dios? Sentirnos realmente honrados y privilegiados en ser llamados por Dios. Si no partimos desde este punto, jamás vamos a valorar a quien nos está entregando esta honra, ¿cierto? Es necesario que sepamos administrar nuestra herencia, y nuestra herencia es Dios. Dijimos que la tribu de Leví, ellos no tuvieron herencia física, porque su herencia era Dios. Ellos estaban llamados a servir a Dios dentro de la congregación, pero su herencia no era una tierra física, sino que su herencia era la misma persona de Dios era su herencia. Entonces quiero que ahora entremos un poco y volver al Antiguo Testamento, a lo que, bueno, hemos estado todo el rato en el Antiguo Testamento, pero volver a lo que Dios y lo que Moisés establece en Aarón como un linaje sacerdotal. Y quiero que leamos número 17, es una lectura un poco extensa, pero es necesario leerla. Números capítulo 17, del 1 al 13. Dice lo siguiente. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres,
de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, porque murmuran contra vosotros, con las que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no murmuren, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová. Así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acerque, el que viniera al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Bien, esta es una historia muy conocida, ¿cierto? Todos conocemos lo que pasa en esta parte de la historia con Moisés. Pero también sabemos lo que sucede antes. Antes, Dios hace esto para afirmar la elección que Dios ya había hecho en Aarón, pero era, como dice el pasaje, para dar testimonio y evidencia de que Dios había escogido a una persona. Y pasaba que de la misma tribu de Leví se habían revelado 3 personas, ¿cierto? Y Coré era la cabeza del séquito, como dice la Escritura. Era un séquito. Entonces, ellos se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Dice: Dios está en medio de nosotros somos todos santos. ¿Por qué ustedes tienen que venir y colocarse como autoridad de nosotros? Entonces, ahí es cuando Moisés dice la palabra que él se postra sobre vuelve su rostro y le dice, y bueno, tiene un diálogo que lo vamos a leer más adelante, pero el resultado fue fatal para esas personas. Coré era de la misma tribu de Leví. Él no se conformó con hacer cualquier servicio dentro de la casa de Dios, sino que él quería protagonismo. Quería subir muy rápidamente a su cima, por sus propias fuerzas, no por la elección de Dios. Ahora vemos que el final de Coré, de Datán y Abiram, y toda su familia fueron muertos. Se los tragó la tierra, literalmente. Entonces es cuando Dios dice esto acerca de las 12 varas para que el pueblo deje de murmurar, ¿cierto? En 1 Pedro 2:9 dice lo siguiente, dice que somos escogidos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, así como lo fue la tribu de Leví en Aarón. Entonces, Dios no te llama simplemente para ocupar un lugar en la iglesia. Dios, cuando te dispuso en la eternidad, al mismo tiempo depositó en ti un propósito. Eso nosotros lo sabemos, lo tenemos claro. En Romanos 8:30 dice lo siguiente, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces todo lo que Dios hace, como dijimos hace un rato, lo hace perfecto. Dios no te llama y cuando tú encuentras una iglesia, Él te improvisa como una tareita para que tú hagas. Ya, a ver, ¿para qué puede ser bueno? Y lo ponemos en algo. No. Dios nos capacita, nos habilita con talentos, con dones, ¿cierto? Para que nosotros nos desarrollemos en algo específico. O si no, todos tendríamos todos los dones y tendríamos todas las habilidades de forma que hiciéramos todo lo que nosotros quisiéramos, en cualquier lugar. No, Dios es un Dios de orden.
Y cuando te entrega algo, te entrega para que tú hagas algo específico en la casa de Dios. Entonces quiero darle un ejemplo muy simple, pero del cual podemos estudiar mucho. Y acerca de las primeras cosas. Dios todo lo crea perfecto. Y siempre lo que crea al principio, lo crea viendo el final. Yo hace un tiempo les decía, no sé si a ustedes o a los jóvenes, que cuando Dios te crea a ti, Él no ve el resultado, Él no ve tu obra acabada de acuerdo al contexto que tú estás viviendo hoy día actualmente. No. Dios cuando te crea, Él ve el resultado final tuyo, como un hijo de Dios, como una persona madura que camina en la voluntad del Padre. Él no te ve como un fracasado, como una persona que puro tiene problemas, que a nadie le cae bien. No. Dios te ve como un hijo ya acabado, en plenitud. Lo que leíamos en Efesios 3, 16, lean ustedes hasta el 20, ¿qué es lo que dice? Que el Espíritu Santo obre en nosotros para que Cristo sea formado y para que realmente la plenitud de Dios sea sobre nosotros. Así te ve Dios cuando te pensó en la eternidad. Te vio ya en una obra acabada. Él es un Dios de orden, dijimos. Él no empezó a crear gente y humanos simplemente para llenar la tierra. Él establece un propósito sobre cada uno. Entonces cuando Dios te crea, tú no eres esquematizado de acuerdo a tu contexto y situación actual. No, Él te ve en una obra terminada. En segundo lugar, cuando Dios crea las cosas al principio, siempre va a ser para que lo último disfrute o tenga protagonismo acerca de lo primero. ¿Qué quiero decir? Ustedes recuerdan cuando Dios crea todas las cosas, creó en primer lugar la luz. Y al hombre lo creó al final. Ahora, ¿cuál es el punto? Que Dios siempre creó al hombre para que fuera un portador y una expresión de la luz. Pero en tiempos determinados, en tiempos distintos. Uno al principio y el otro al final. Por eso siempre lo primero va a determinar la autenticidad de las cosas que son últimas. Por eso que Dios nos pide las primicias. Porque para determinar cuál es tu cosecha final, Dios te está pidiendo algo primero, lo mejor, para que al final tú disfrutes de lo más glorioso. Jesús es el principio y el fin, el alfa y el omega. ¿Amén? Entonces Dios siempre va a crear las cosas en un principio para que en el punto final tú las puedas disfrutar en plenitud. Las primeras cosas entonces nos indican el sentido y el origen de las cosas que Dios está planeando. Lo primero siempre apunta a mostrar lo último. Entonces esto es claro acerca de y quería soportarlo en el principio o en la idea de que Dios te crea con un propósito, con un llamado específico. Y Dios se manifiesta en sus hijos a través del movimiento innato de su espíritu. Esto es lo que yo les decía hace un rato, que a Dios no le gusta a la gente que está quieta sin hacer nada. Reposo no significa hacer nada. Reposo es una condición en la cual tú entras en que toda tu confianza y todo lo que tú eres lo depositas en Dios. Tú sigues trabajando, tú no porque yo entro en el reposo de Dios, no voy a trabajar nunca más y voy a traer sustento a mi casa. Sería muy irresponsable. Entonces a Dios no le agrada esa gente. Somos siervos y debemos actuar como siervos. El servicio es un verbo, es servir, te demanda hacer algo, estar en movimiento. Entonces aquí es cuando aparecen los famosos proverbios, ¿cierto?, acerca de los perezosos. Los perezosos versus la hormiga, ¿cierto?, es lo que el rey Salomón nos dice. Y en Proverbios 6 dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Así vendrá tu necesidad como caminante, tu pobreza como hombre armado. Es por eso que dice, ¿cuándo te levantarás del sueño? Esa es una frase muy importante. Muy importante, lo que dice Romanos 13, versículo 11, acerca de todos los deberes cristianos que dijo previamente en el capítulo 12, y les dice: despierten, porque la hora ha llegado de que ustedes despierten.
Proverbios 24 dice lo siguiente: pasé junto al campo de un hombre perezoso, falto de entendimiento. Había crecido espinos y su cerca estaba destruida. Cuando tú te conviertes en un perezoso, cuando tú estás en lo alto de tu llamado, por ejemplo, y olvidas las cosas que son fundamentales, si tú en algún momento hiciste una protección y te volviste un perezoso, esa protección se va a caer, se va a derrumbar. Es lo que yo les dije delante acerca de... Llega un momento que tú tienes entendimiento, pero cuando te desenfocas de las cosas que son importantes, ese entendimiento, es como que si tú nunca lo hubieses tenido. Lo perdiste, se te fue de las manos por cuanto no creaste los resguardos necesarios. Es exactamente lo mismo. Pasé junto a la viña de un perezoso, un hombre falto de entendimiento. Y dice que en algún momento tenía cerco su viña, pero ahora ya estaban derribados. Es por eso que nosotros debemos permanecer fieles, perseverar, como dice Pablo. Es porque tú nunca te puedes sentir tan cómodo como para dejar de hacer nada. Anoten, Isaías 52, capítulo 1 y 2, Romanos 13, 11 y Ageo 1. Dios nos dice que debemos despertar. Lo pueden ver en el video después. Dios nos llama a despertar nuestros espíritus. En Romanos 13, 11 dice: despierten, porque la hora ha llegado. En Ageo 1, cuando la gente no discernía bien el tiempo, y a través del profeta que clama, Dios levanta a hombres. Y dice que levantó y despertó el espíritu de Zorobabel. Y ahí pudieron ir y construir la casa de Dios, a causa de despertar el espíritu de las personas. Ahora, en Isaías 52, ahí se lo repetí, los tres. En Isaías 52 dice lo mismo. Dice: levántate, oh hija de Sión, sacúdete tus vestiduras y siéntate, entra en el reposo. Pero para entrar en reposo tienes que despertarte. Y tú no es como esas personas que se despiertan y quedan desocupadas. No, es despertarte para entrar en un reposo, que es una posición activa de tu llamado. Vístete de las ropas finas, sácate las ataduras, dice, oh hija de Sión, porque en vano y de balde fuiste cautiva. Pero debemos despertarnos de una posición que es infructuosa, que no trae ningún beneficio, sino al contrario, trae destrucción y trae perdición a nuestra vida. ¿Estamos entendiendo, verdad? Entonces, el propósito de Dios en la Biblia es nombrado como el designio de su voluntad, la predestinación, un plan creado. Pueden leerlo en Efesios 1:11, en Tito 2, capítulo 1 también. Entonces, todos nosotros los santos, los apartados, fuimos llamados a servir y a desempeñar una función dentro del cuerpo de Cristo. La palabra ministerio significa servicio. Y si todos fuimos llamados en el reino, todos debemos tener un servicio dentro de la casa. Es por eso que también Dios derrama los dones sobre sus hijos, talentos, y que no es otra cosa que la gracia habilitándonos para poder funcionar en armonía en el cuerpo de Cristo. ¿Y nosotros cómo sustentamos esto? Y es por eso que es tan importante que nosotros como hijos de Dios tengamos nuestra identidad establecida. Muchas veces las cosas no nos resultan porque no tenemos una identidad clara. Vamos de fracaso en fracaso porque no sabemos quiénes somos realmente. Entonces, si tú tienes tu identidad no puesta en las cosas naturales que tus ojos ven, sino que tu identidad está fortalecida y establecida en Cristo, tú vas a ser una persona exitosa en las manos de Dios. Pero es un trabajo. No es como que yo diga, hoy día soy hijo de Dios, y me creo el cuento, y salgo y fracaso. Y no tenía nada mi identidad también puesta. Es porque tú necesitas capacitarte, necesitas aprender cosas, necesitamos rescatar esas herramientas que Dios ya ha dispuesto para que nosotros las usemos, pero tenemos que ir y tomarlas. Es lo que habla Efesios 6, ¿cierto? Acerca de la armadura de Dios. Que no es para ir a andar haciendo guerra a diestra y siniestra, ¿cierto?
Entonces volvemos al relato de Moisés y Aarón, a esta conducta reprochable de Coré, Datán y Abiram. Usted lo podrá leer más específicamente en el capítulo 16, pero podemos sacar algunas cosas de esto. Número 1, nadie debe reñir o pelearse por tener un ministerio o por tener algo más de Dios. Tú no tienes que pelearte con las personas que Dios ha puesto como autoridad, como liderazgo sobre ti, para adquirir o alcanzar algo en lo cual tu nombre sea realzado. Porque fíjense, Coré eran de la tribu de Leví. Ahora, todos los de la tribu de Leví no tenían la misma función. Solamente los de la casa y de la familia de Aarón eran aquellos que servían como sacerdotes. Los demás eran siervos en la casa. Llevaban el agua, oficiaban algunas cosas, ¿cierto? Pero siempre ayudando a aquel que había sido elegido como sacerdote. Eran todos levitas, pero no eran todos sacerdotes. Entonces Coré quiso obtener y codició algo que realmente no había sido designado para él. Y cuando en esa acción de codiciar otro llamado, otro ministerio, ¿qué hizo? Menospreció lo que Dios ya le había entregado. Entonces hay mucha gente que muchas veces quiere tener un renombre dentro de la iglesia, quiere obtener algún título, quiere tener alguna distinción, pero no de parte de Dios, sino que de parte de las personas, de los humanos. Ellos caminan como personas naturales en un lugar que es totalmente divino. Esas personas nunca van a encajar en ninguna iglesia. Entonces por eso vemos tanta gente que se ofende y se va de la iglesia porque es que no me consideraron, no vieron todos los talentos y los dones que yo tenía. Pero esa es una reacción muy inmadura. Y evidentemente el resultado es de muerte. Tú jamás vas a poder ser fructífero en esa posición, porque estás anhelando algo para lo cual no fuiste llamado. Es por eso que nosotros debemos tener claridad de cuál es nuestro propósito en la tierra. Dios tiene en su voluntad y en su creación, Dios propuso un diseño y una voluntad eterna, de la cual todos nosotros somos partícipes y todos caminamos al mismo propósito eterno. Pero cada uno tiene una función específica dentro del cuerpo. Por eso se nos compara con un cuerpo. El brazo hace lo que un brazo tiene que hacer. Una oreja hace lo que una oreja tiene que hacer. Un pie. Pero muchas veces nos vemos haciendo funciones totalmente distintas dentro de la casa de Dios. ¿Y qué hace esto? Que el cuerpo lo hace disfuncional. Lo hace totalmente disfuncional. Tú enfermamos a la iglesia haciendo este tipo de conductas. El ambiente de muchas iglesias, y hacemos énfasis porque no todas las iglesias caminan bajo estos paradigmas, estos ejemplos, es que creen que el llamado lo hace la iglesia. Entonces cuando tú piensas que el llamado o el reconocimiento, tu tarea, simplemente la determina la institución o una persona, tú ya estás partiendo desde el punto equivocado. Porque quien te llama a ti no es una persona. Quien te redime no es una persona, sino que la sangre de Cristo es la que te lavó y te redimió. Entonces, ¿cómo realzamos más a la persona o a las personas más que a Dios mismo? Con esto no significa que tú debas honrar a tus autoridades. Tú debes honrar a tus autoridades. Es un principio establecido por Dios. Dios pone una autoridad en la casa, Dios pone un hombre que es una cabeza, porque si no, como vimos la semana pasada, en el tiempo de los jueces, donde no había rey, el pueblo hacía lo que quería. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? ¿Buscamos la aprobación de una persona o buscamos la aprobación de Dios? ¿Queremos servir simplemente a una institución, a una denominación, o queremos realmente servir a Dios en nuestro llamado? Son cosas para analizar porque en algún momento, y es lo que yo les decía hace un rato, cuando tú estás en un pic, en la cima de tu llamado, hay giros que son inesperados, que ni siquiera tú mismo pensaste que podían venir y te pillaron sorprendido. Y caíste, porque no supiste resguardar tu momento de madurez, tu momento alto.
Esto es un enorme problema porque quitan de foco a quién es el autor de tu llamamiento. Por lo tanto, si hemos estudiado acerca de que debemos dar honra a quien nos entregó esta honra, estos modelos que la iglesia hoy maneja son errados. Porque cuando la iglesia, la institución, llama a una persona, esas personas siempre tendrán problemas en las funciones que hacen. Fracasarán y honrarán más a un hombre que a Dios. Entonces, cuando volvemos a lo que decíamos hace un rato, no importa cuán encumbrado estés en tu llamamiento, ni en tu labor, o en el propósito, si no honras a Dios, tarde o temprano vas a caer de esa posición. Entendemos que la iglesia es una estructura, ¿cierto? O sea, no es una estructura gubernamental, ni un parlamento, ni una democracia. No es un organismo estructurado. O sea, nosotros necesitamos una organización, nosotros somos un organismo vivo, por quien nos da la vida, que es Dios. Nos regimos por principios, por parámetros, por leyes, por la doctrina. Pero eso no significa que tiene que haber un autoritarismo dentro de la iglesia, desenfocado de la visión de Dios, de la autoridad que Dios te habilita para ejercer. Entonces, déjeme leer esto. La Iglesia de Cristo no es una estructura gubernamental ni una organización, aunque debe ser organizada, pero entendemos que es un organismo viviente, algo que tiene vida por quien nos ha constituido, que es Dios. Es en este punto que la Iglesia está tan llena de adornos que quitan el foco de su palabra, de Cristo, y apelan a la diversión en los cultos, al entretenimiento de la gente para que no se vayan. Esto es muy común hoy día. Vemos que lo más importante son las personas. Hermano, yo no quiero, no lo desestimo a usted. Pero lo más importante en nuestro culto, en nuestro servicio, no somos nosotros. Es Dios. Entonces, cuando tornamos nuestros cultos y nuestras formas de hacer servicio delante de Dios y simplemente nos enfocamos en la ofrenda y pasamos 2, 3, 4, 5, 6 veces la ofrenda y hacemos mensajes solo para que la gente ofrende y hacemos cosas y estrategias humanas para que la gente no se vaya, al contrario, para que la gente venga y así podamos recibir más ofrenda, por ejemplo. No, eso está totalmente desenfocado de lo que es el principio de Dios. Nuestro servicio, nuestros cultos, nuestra iglesia se rige principalmente por la palabra. Cristo es nuestro centro. Entonces no haremos nada que no honre a Cristo ni a Dios, quien nos instituyó como iglesia, quien nos dio la honra de poder ser llamados a servir dentro de su casa. No vamos a andar haciendo otras cosas que el mundo hace, o porque hoy día se estila, o porque hoy día es entretenido, o porque hoy día la gente no se me aburre así. No, amados, tenemos que valorar la palabra. Es lo más importante. Si nosotros no conocemos la palabra, estamos perdidos. Pero debemos tener entendimiento acerca de esas cosas. Abrir los ojos de nuestro espíritu de esas cosas. De lo contrario, jamás vamos a adquirir la responsabilidad. Simplemente vamos a venir domingo tras domingo, lunes tras lunes, martes, miércoles y todos los días de la semana. Pero vamos a actuar como entes monótonos. Quiero leer un testimonio que me pareció excelente acerca de lo que hablamos. Este es un pastor que estudió en un seminario, que fue al seminario de teología y dice lo siguiente: ellos, acerca de los maestros, enseñaban de manera enfática que estaban enseñando a personas y formándolas en el ministerio para servir a la institución. De esta manera, había muchos que querían ganarse la voluntad de los maestros para que al final del estudio dieran un buen reporte de ellos. Y cuando se graduaran, pudieran ser empleados por la misma institución. Estos servían al ojo del hombre. Como resultados, ellos se formaban en el ministerio para simplemente tener un empleo y no para servir a Dios. Entonces surge este dicho: el que busca el llamado de los hombres es porque no tiene el llamado de Dios. No conoce el llamado de Dios. Es ignorante. No conoce a Dios. Si tú realmente buscas la aprobación de los hombres, tú realmente no has conocido a Dios. Es fuerte, es muy estricto, pero es así. ¿Cómo modelas tu vida y tu servicio delante de Dios? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el aseo en este lugar, yo vengo a hacer el aseo porque tengo un compromiso con mi pastor, con mis líderes,
porque realmente yo sé que esta casa de Dios yo la tengo que preparar y dejar tan perfecta porque es un servicio que yo estoy entregando para honra y gloria de Dios. Entonces, ¿qué modelo estamos diseñando? ¿Dónde estamos parados? ¿En qué plataforma? Coré, Datán y Abiram eran levitas, ¿cierto? Pertenecían a la tribu, pero no eran escogidos para el sacerdocio en sí. Entonces, número 16, versículo 9 dice lo siguiente. Y es la reacción de Moisés. Cuando ellos le dicen estas cosas, oye, nosotros también somos de esta tribu, ¿por qué no podemos hacer estas cosas? Entonces le dice, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Este es el menosprecio al llamado que Dios te está haciendo. Cuando te dan una función, cuando te dan una tarea dentro de la casa, de este lugar, y tú no simplemente anhelas otra cosa, sino que ni siquiera haces eso, estás como el doblemente equivocado, el doblemente mal. Es una doble deshonra. Porque al menos podrías hacer lo que se te está pidiendo. Pero no. Ellos anhelaban otra cosa. Número 2, dice, Dios es el que llama. Es por eso que no hay necesidad de pelear por tener algún ministerio, ni irse de las iglesias porque no te consideraron. Cuando Dios llama a una persona, Dios va a dar evidencia de que está llamando a esa persona. No existe tal cosa de que Dios te está llamando y no le da evidencia al pueblo de Dios de que tú eres un hombre llamado a una función específica. Porque todo aquel a quien Dios llama, Dios lo hace florecer, reverdecer y dar fruto. Esas son las evidencias que Dios muestra para que las personas reconozcan que tú eres un hombre llamado por Dios. Entonces ahí es cuando el foco es correcto. No es que una institución o un grupo de liderazgo o simplemente un hombre te está llamando. No, él está reconociendo ese florecimiento y ese fruto que Dios te ha dado a tu vida. Amén. Dios de una manera u otra lo hace notorio, hace ver que tal persona Él ha llamado. No es necesario resaltar, sobresalir por tu cuenta, mucho menos rebelarse contra el hombre establecido y el liderazgo de una casa de fe, contra los que están en autoridad, como lo fue Moisés y Aarón. Si tú eres llamado tarde o temprano, el Dios del cielo se va a encargar de decirle a la congregación, este es mi sacerdote, mi ministro, a este yo lo llamé. Entonces estas personas, Coré, y hablamos, y creo que en algún momento vimos acerca de las influencias espirituales que la iglesia, con las cuales la iglesia lidia, y vimos el espíritu de rebelión, y hablamos acerca de Coré, hablamos de Absalón, gente que se rebelaron contra el rey, contra un hombre establecido. Es por eso que no debemos anhelar cargos, posiciones visibles por la recompensa que podamos obtener. Al final de todo, tanto la persona que es sacerdote, en el caso de la familia arónica, y los que ejercían un servicio en la casa que era distinto al del sacerdote, al fin de cuentas, ambos servían a Dios. Si Dios finalmente, yo la otra vez les decía, el tema o el punto del servicio no es en sí lo que tú estás haciendo, sino en cómo lo estás haciendo. No importa la tarea en sí, es decir, la tarea es relevante, es importante porque Dios te la dio, absolutamente. Pero no le debes dar más importancia a eso, sino que la forma en cómo tú estás sirviendo. Dios ve tu corazón, Dios ve cómo tú trabajas en tu corazón en el servicio que Él te ha entregado. Es por eso que la otra vez hablamos acerca de la postura de nuestro corazón. Que conocemos nuestra posición de hijos, pero muchas veces somos fracasados y fracasamos porque la postura de nuestro corazón no es la correcta.
Podemos entregar nuestros diezmos, nuestra ofrenda, pero y seguimos siendo pobres y seguimos faltando, nos siguen faltando las cosas, porque en nuestro corazón, la postura de nuestro corazón no es la correcta. Pero debemos abrir nuestros ojos, tener entendimiento de estas cosas. Cuando Dios nos llama, somos como esas varas secas. Y toda nuestra vida es así, hasta que Él hace su obra en nosotros. Por tanto, nosotros no tenemos de qué gloriarnos. No tenemos por qué sacar pecho ni sentirnos tan orgullosos. La mañana leíamos, todo es vanidad. Pero el hombre convirtió todo en vanidad. Entonces Dios no llama a nadie capacitado. Dios te capacita. ¿Y cómo te capacita? Incapacitándote. ¿Se acuerdan cuando Dios llama a Aarón y Dios le dice a Moisés que tiene que lavar a Aarón? Entonces, primero para lavarlo, él tiene que desvestirse, ¿cierto? Entonces cuando eres llamado por Dios, Dios tiene que desvestirte de todas las cosas que han sido creadas en tu mente. Moisés, cuando fue llamado, tuvo que salir de Egipto y Dios tuvo que literalmente actualizar su mente, sacar todo el sistema egipcio que había en su mente para poder darle el diseño específico que tenía acerca del pueblo de Israel. Tenía que hacerlo. Entonces ahí es cuando Dios trabaja con nosotros y no es algo tan simple de que de un día para otro ya está lista la obra. ¿Estás listo, Señor? Envíame. Es un proceso. Esto es muy bueno, porque hay muchos que dicen que Pablo fue más usado que Pedro. Y ustedes hacen esas comparaciones, no, que Pablo era mucho más poderoso que Pedro. Ambos tuvieron un servicio y un propósito específico. Y ambos sirvieron de corazón a Dios. Ahora, el resultado de que ellos estén en la presencia de Dios no dependía de quién tuviese más cosas que hacer, de quién escribiese más libros de la Biblia o que quién apareciera más en la Biblia. No tiene que ver con eso. Entonces Pablo fue más usado que Pedro porque estaba más capacitado que Pedro. Eso dicen muchas personas. Porque Pablo era un hombre era erudito, él era fariseo de fariseo. Y Pedro era un pescador. Pero vemos que tu llamado no está determinado por tu profesión o por lo que tú haces naturalmente. Eso a Dios no le importa. O sea, tú puedes venir a la iglesia y decir, yo soy un ingeniero, yo soy un médico, yo soy aquí, allá, pero a Dios no le importan ese tipo de cosas. Para Dios no son determinantes ese tipo de cosas. Dios te dice que tienes que ser el mejor, sí. Nosotros tenemos que ser profesionales porque necesitamos impactar ciertas esferas, sí. Pero Dios no llama a sus hijos de acuerdo a la profesión natural que ellos han ejercido. Eso es, pero nosotros lo tenemos claro. Ahora, no desestimamos todo tu esfuerzo, no desestimamos todas las noches que trasnochaste por estudiar y por sacarte buenas notas. No. Y si aún tu motivación por estudiar alguna carrera fue la correcta para honrar a Dios, no desestimamos esas cosas, porque Dios también las puede usar. Simplemente que estamos diciendo que para Dios entregarte un llamado, un propósito, esas cosas no son determinantes. Yo no tengo que tener a un economista administrando las finanzas. Dios llama a quien quiere llamar. Y Él lo va a capacitar de acuerdo al propósito que ha entregado en su persona. Bueno, Dios ya te había dado propósito mucho antes de que tú decidieras qué estudiar. Así que... Y leamos Filipenses 3, del 4 al 8, y con esto terminamos. Y este es Pablo, dice, y aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, Pablo dice, yo más. 2 puntos. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.
Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Amado, esas cosas que tu formación académica no importa un bledo. Si es por el conocimiento de Cristo, tú esas cosas para ti son basura, las desestimas. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este debe ser nuestro anhelo. Es por eso que despreciamos y rechazamos cualquier cosa, cualquier experiencia que se ponga por sobre lo que es la palabra de Cristo. Nosotros no podemos hacer cultos basados en pura experiencia bonita, que se pongan sobre la palabra y el conocimiento de Cristo. Dios nos llama y es un mandato de Dios acerca de que tenemos que tener conocimiento pleno acerca de sus cosas. Es por eso que tenemos que empaparnos de esto. Yo siempre les digo, amados, ustedes tienen que hacerse dependientes de este pan diario. Porque va a determinar el gobierno en tu vida, en cómo tú vives. ¿Cuál es tu pan diario? Lo que dice Mateo 6:11. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Cómo tú vives? Israel vivía solamente del maná en el desierto. Pero ¿cómo tú vives diariamente dependiente de ese maná, de ese pan diario, de esa palabra que procede de la boca de Dios? Porque no solamente de pan vive el hombre. Amén. Vamos a...